Mi nombre es Miquel Ecue, soy el director de STEP. Algunos igual me conocéis porque bueno, ya hemos hecho bastantes presentaciones a nivel de colegio. Empezar con el webinar, que mi nombre es Miquel Ecue, que soy el director y que nos vamos a centrar en los cursos escolares en Estados Unidos, en Irlanda y en Canadá. Haré la presentación y al final haremos un turno de preguntas y respuestas a través del menú. Y bueno, sin más dilación, empiezo. Como os decía, solemos empezar, para aquellos que no nos conozcáis, quizás algunos sí que nos conocéis, llevamos colaborando con Berriocho y con Santa María y con un colegio de Menesiano más también en el Madrid, el Aguilar, desde el año 2010, ¿vale? Tanto en programas de verano como en programas de año académico o en interacciones escolares más cortas, por lo cual yo creo que, bueno, a nivel de colegio somos conocidos, solemos estar siempre las puertas abiertas, hacemos un montón de colaboraciones con los colegios, con lo cual yo creo que más o menos podéis conocer a través del cole. Pero bueno, por si alguno no nos conoce, sí que nos suele gustar o me suele gustar por lo menos explicar quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Este es una organización que está en Bilbao, en el centro de Bilbao, cercana a vosotros, a la de Moyúa, en Rodríguez Arias, y que desde aquí y simplemente con esta oficina, vamos a decir, realizamos los programas de idiomas, que es a lo que nos dedicamos durante el año. Los programas de idiomas, al final, así dicho, suena como a algo muy etéreo. Nosotros lo que fundamentalmente hacemos son lo que todos conocéis como esos programas de verano en el extranjero, pues Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, campamentos en Tarazona, hacemos cursos para adultos, que bueno, no es lo más fuerte de lo que hacemos, y nos centramos también en los cursos escolares, ¿vale? Cursos escolares, que es de lo que vamos a hablar hoy, o integraciones, que son de menor duración. Eso es a lo que nos dedicamos, eso son son lo que son los programas de idiomas, y somos un grupo de 10 personas que durante todo el año pues nos dedicamos a la elaboración y gestión de los mismos. No somos una academia, no somos una agencia de viajes, sino que, bueno, al final a veces algunos dicen, pues parecéis un compendio de las dos. Bueno, tiene su componente, pero bueno, también tiene su componente sobre todo educativo o de colegio, ¿no? Que también es un poco, sobre todo en la parte que vamos a hablar hoy de curso escolar, ¿no? Al final estamos sacando a gente al extranjero y tenemos como un colegio, vamos a decir, ambulante en diferentes localizaciones. Bueno. Aparte de trabajar con el colegio y aparte de, bueno, de que a nivel de Bilbao, pues desde el año 91 o 92 sí que somos conocidos, la gente nos suele conocer también porque somos desde el año 94 los que nos organizan el programa de idiomas de Cuchabank, del Plan Gasteiz, históricamente de BBK y desde la fusión de todo Cuchabank. Y también solemos ser adjudicatarios de algunas de las becas que hace el gobierno vasco de programas en el extranjero en verano, ¿vale? Generalmente la de Francia y Alemania. Y hacemos también cositas de diputaciones forales, como pues de campamentos de la de Álava, que hoy en día todavía existen. Desde acá antes había más temas de becas y éramos adjudicatarios de más porque existían más, pero bueno, ya hace bastantes años que el tema de las becas de esos programas pues ha ido cayendo. Bueno, voy a pasar a la parte del programa. He visto que todavía se ha incorporado alguna persona más a posteriori. Ya sé que los que desde el principio os lo he repetido antes, pero bueno, simplemente hemos hecho una pequeña presentación de quién es STEP. Yo me he presentado que soy Miquel Leco, el director de STEP, y de la colaboración que hacemos con el colegio. Hago la presentación de curso escolar de Estados Unidos, Canadá e Irlanda. Y al final de toda la presentación abrimos un turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Luego recordaré por dónde, que creo que es más sencillo. Bueno. Pues sin más, pasamos al curso escolar, ¿vale? Nos estamos centrando en el curso escolar 2025-2026. Lógicamente, si es todo el curso, ya solo puede ser ese. El 24-25 hace tiempo que se cerró y están allí ya. Si alguien tuviese una integración en periodo que fuese después de Navidades o final de curso, podría hablar con nosotros. Suele ser complicado, ¿eh? Luego explicaré un poco la diferencia entre hacer una integración de menos duración y un curso escolar. Y generalmente cuando se hace una integración se suele hacer a principio de curso, ¿vale? O sea que no suele ser lo habitual, pero bueno, si alguien quisiera, es lo único que habría para el 24-25. Así que nos centramos en el 25-26. Y bueno, en principio, estos cursos escolares, antes decía que también hacemos programas de verano, hacemos programas de adultos, hacemos campamentos, pues lógicamente ya no tienen nada que ver con esa filosofía de verano, campamento o lo que fuera, sino que es un paso mucho más grande, un paso adelante en la formación del estudiante, que es en definitiva, como decía antes, ligados a la educación, lo que a nosotros nos interesa. Al final, un año fuera y en cualquiera de los destinos al estudiante le va a permitir, pues eso, vivir en otra cultura, aprender de la sociedad, hacer nuevos amigos, tener una nueva familia y una referencia para toda la vida. Y sobre todo, bueno, pues al final dos cosas que yo creo que son importantes, la del inglés, que es lo que a todos en principio, lo primero que nos suena, ¿no? Para tener un nivel
perfecto de inglés o por lo menos pensar en inglés. No suelo entrar yo en la valoración, a veces se hacen las preguntas también de ¿y qué título tiene con esto? Pues título no te dan ninguno, igual que tampoco en principio te van a otorgar un título porque sí, aunque hayas estudiado en euskera. Además, tienes que hacer unos cuantos años para que te lo puedan otorgar, entonces tienes que hacerlos, ¿no? Pero yo lo que sí os puedo pensar es que alguien que estudia un año fuera va a pensar con una integración ya con el nivel que tiene hoy en día de 12 16 semanas, 4 y 8 ya es un poco menos, van a pensar en ese idioma. Eso es lo que se va a obtener de inglés. El nivel exacto en cuanto a C1, me da para el Advanced, me da para el Proficiency, pues bueno, eso depende de muchísimas variables fuera parte. Algunos igual no seríamos capaces de pasar un examen en castellano para que nos den un equivalente al proficiency. Entonces va en lo que cada uno también tiene interés, pero que sí que va a pensar en ese idioma y no va a estar traduciendo, os lo garantizamos. Una cosa muy importante de un curso académico, y sobre todo eso sí que yo me centraría más en el curso que las integraciones, es esa madurez, ese crecimiento, bueno, parte, no sé si se logra una autonomía total, pero sí una gran parte de independencia con respecto a un montón de tareas que aquí se las hacemos los padres y que las van a tener que hacer ellos estando fuera y les va a dar para aprender, aparte de todo ese bagaje cultural que decía antes. Y aquí viene una de las grandes diferencias de lo que estaba explicando antes, la convalidación. Todo curso escolar, y esto es algo que me gustaría que quedase claro desde el principio, ¿eh? Todo curso escolar de un año, o sea, es decir, si me voy a hacer todo el año fuera, se convalida. No se estudia las mismas asignaturas que aquí, no se convalida asignatura por asignatura, es decir, se convalida, me da igual que fuese un cuarto de la ESO, un primero de bachiller o incluso un segundo de bachiller. Se convalida. No, no, ni me van a dar, y en matemáticas ahí he sacado, no, tú has convalidado el curso. Tienes que seguir unas normas, que para eso estamos nosotros, que marca el Ministerio de Educación. Hay que hacer todo eso y convalidarás el curso con la media que hayas sacado allí, en cualquiera de los destinos, igual que sea 7,3, 8,4 o 9,6, la que fuera, ¿vale? Pero no convalidaré asignatura a asignatura. Tendré que luego empezar el curso siguiente con las asignaturas que fuera. No me pueden negar que yo pueda hacer el curso siguiente porque yo tengo convalidado el curso que haya hecho. Tercero de eso también se puede hacer, tercero eso ya no entra en la norma de convalidación, es simplemente un traslado, como quien dice, de expedientes, aunque fuese en Estados Unidos, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Quedaros con la idea, todo el año se convalida. Cualquier periodo que no sea todo el año, 4, 8, 12, 16, el semestre entero, no se convalida. Es un acuerdo con cada uno de vuestros colegios. Por eso os decía que generalmente se suele hacer a principio de año, porque es cuando más fácil los colegios acceden a ello y más fácil tienen para indicaros cómo tenéis que luego retornar. Ahí yo os invitaría a que lo primero que tenéis que hacer es hablar con el colegio. En todos los programas se entiende que estamos hablando de gente que tiene que tener, veremos un poco los requisitos, unas notas que estén de bien de media, ¿no? Y si me voy en un periodo de 16 semanas, pues hombre, si no tengo ese bien de media, que igual no es un requisito del programa, sí que será un requisito para luego poder volver y reengancharme académicamente en el colegio. Si voy justo y me voy 16 semanas, pues es poco probable es que si ya andaba justo antes, no vaya a estar justo. ¿Vale? Entonces, idea fundamental, año completo con validación. No hay que pensar en qué asignaturas, en qué tal, en qué tengo. Eso ya es una parte de la norma del Ministerio de Educación que nos encargamos nosotros. Pero eso te da derecho a convalidar todo el curso. No asignatura, asignatura ni nada de eso. Todo lo que no sea año completo, acuerdo con el colegio para que me deje irme y luego os dicen cómo os reengancháis, pues dependiendo del plazo del que estéis fuera. Así que me paso a los países. Solemos poner Irlanda y Canadá juntos porque si bien es verdad que en distancia, lógicamente, no están, Canadá está más cerca de Estados Unidos y uno está lejos y el otro está un poco más cerca, uno está más cerca. Sí que es verdad que el sistema, en cuanto a convalidación, en cuanto a elecciones, en cuanto a, bueno, el tipo de programa, sobre todo también ya en la parte de convivencia con familia, se parecen más entre sí que al clásico de Estados Unidos que veremos luego, porque en Estados Unidos presentaremos dos programas, ¿vale? Bueno, pues centrándonos en Irlanda y Canadá, en cualquiera de los destinos tenemos que tener un participante que tenga unos requisitos. Y los requisitos están ahí. Tener entre 13 y 17 años, ser estudiante, por lo tanto, de secundaria o de bachillerato. Existe la posibilidad en ambos destinos, bueno, de hacer una integración, ¿vale? Un año académico y una integración. Ahí veis 4, 8, 12, 16. En Canadá no hacemos 4, es muy poco tiempo, ¿vale? Nos vamos lejos para algo demasiado corto, encima, bueno, no coincide bien. En Canadá serían 8, 12 y 16. Y también lo que llaman semestre, que sería yéndome hasta enero, ¿vale?
Y eso está en nuestra web, nos lo podéis preguntar, está en nuestro folleto, ahora no vamos a entrar al detalle de eso, ¿vale? Pero ahí tenéis esas integraciones de periodos más cortos en los dos destinos. En principio pueden ser colegios públicos o privados. Más bien, yo diría públicos o concertados. Sobre todo en la parte irlandesa se parece mucho a la nuestra. En Irlanda suelen ser más públicos o privados y los privados generalmente suelen ser de alguna adscripción religiosa. Es raro que alguien, normalmente suelen ir a públicos en Canadá y en Irlanda indistintamente públicos o concertados porque al final, bueno, en principio las organizaciones con las que trabajamos trabajan en los dos, ¿vale? Y la posibilidad en ambos, pero sobre todo en el de Irlanda, de aparte de familia, convivir, de convivencia con familia, perdón, también estar en una residencia, lo que ellos llaman un boarding school, en lo que nosotros conocemos históricamente como internados, por decirlo de alguna manera, que bueno, aquí a veces han tendido a desaparecer la mayoría y parece que tenían un sentido de colocábamos a gente que no iba tan bien en el sistema. Allí no, son colegios caros, son colegios históricos, son colegios que tienen un bagaje y bueno, que dan un nivel. No suele ser tampoco lo habitual que la gente vaya a residencia, pero bueno, si alguien quisiera, se podría hacer. Las residencias generalmente suelen ser para todo el año, ¿vale? Es raro que las residencias accedan a periodos más cortos porque generalmente lo que quieren es llenar la residencia y nos tendrían esperando mucho tiempo para periodos más cortos. De hecho, yo creo que nosotros hace muchísimos años que no mandamos a nadie a residencia para un periodo corto. A año completo sí que hemos mandado, bueno, incluso tras pandemia a alguien, ¿no? Pero no es lo habitual. Lo normal es a familia, ¿vale? Bueno, esos eran los requisitos de los estudiantes. Y ahora tenemos los requisitos de las familias. Vaya por delante, que también lo uní antes cuando le he hecho la presentación, que en Irlanda y en Canadá las familias, por hacer estos programas, reciben un estipendio, reciben una compensación. Tampoco penséis que se hacen ricos, hay que tener una, bueno, pues una cierta, no sé, inquietud y voluntad por tener a un adolescente en casa en esa edad, para, bueno, participar en este programa, pero sí que reciben, bueno, al final un estipendio. Son inspeccionadas lógicamente, tienen unas normas que seguir en ambos dos países, igualmente lo veremos en Estados Unidos, es exactamente igual, y saben cuáles son sus responsabilidades y qué tienen que darle al estudiante, ¿vale? Le van a dar como miembro más de la familia y en principio los estudiantes van a estar en habitación individual y en pensión completa, siendo la comida del mediodía en ambos países, y esto pasa también en Estados Unidos, porque es la manera en la que ellos comen al mediodía un pack lunch que se llevarán generalmente desde su casa, ¿vale? Una ensalada, un sándwich, un poco de ese tipo de comidas, porque el desayuno y la cena son las comidas fuertes y esas pasan en casa. ¿Vale? Las familias, como decía, cobran por hacerlo, pero cuando cobran por hacerlo también lo quieren hacer. Tened en cuenta eso, ¿no? Que también lo quieren hacer bien porque quieren que cuenten con ellos también. O sea, al final, si lo haces mal una vez, o bueno, mal, o por lo menos si la convivencia no es buena, aunque hayas pasado todos los filtros, la convivencia no es buena y el estudiante bueno, pues tiene cualquier tipo de duda, problema que nos pueda plantear a nosotros a través del coordinador, pues bueno, eso se pone en manos del organizador irlandés, se estudia y bueno, pues si una vez puede pasar que no se conviva bien o que no haya un feeling, vale, pues no pasa nada, pero si pasa la segunda, la tercera no van a contar con él, o sea que en principio también eso les mueve para querer hacerlo bien, aparte de esa vocación que os decía antes, ¿vale? Bueno, el high school o los colegios, como os decía antes, públicos o concertados, públicos o privados, depende un poco de los países. Bueno, en principio, lógicamente son todos registrados, subvencionados, inspeccionados por los departamentos de educación. Aquí no es como a las familias que ad hoc para el programa se les hace un análisis. Aquí al final la analítica de cada colegio la pasa el departamento de educación de cada país y si está certificado, me da igual sea en el sistema público o en el privado o en el concertado, pues es colegio susceptible de poder tener un estudiante. La mayoría en Canadá mixtos. En Irlanda también, pero en Irlanda todavía queda la parte femenina y masculina. En Irlanda generalmente, independientemente de que sea mixtos, femenino, masculino, concertado, público, se suele ir con uniforme y suele estar incluido el uniforme en lo que es el programa, ¿vale? Eso ya lo podemos ver más adelante, el que tenga la inquietud de ir. O sea, sí, porque bueno, es un poco su manera de funcionar, es la manera en la que su sistema educativo lleva a los estudiantes. Al final, el nivel académico, y esto me gusta decirlo desde, lo he dicho antes, lo diré luego en Estados Unidos y lo repito un poco aquí. Cuando convalidamos, bueno, si vamos a un periodo corto, coger unas asignaturas las que fueran y cuando regrese,
igual alguna tiene algo que ver, sobre todo en Irlanda, con lo que pueda estar haciendo aquí, dependiendo del curso más o menos, dependiendo de la materia, me da igual, igual estamos hablando de una matemática y se da una materia parecida, pero es que aquí se da geometría en en las 8 primeras semanas y allí se da cálculo, entonces tampoco va a coincidir. Entonces no podemos pensar eso en ninguno. Nadie va a tener, ningún país va a tener un sistema educativo que sea exactamente, que cuadre exactamente con el nuestro. Eso no se puede dar. Esto es una experiencia, independientemente del plazo, que, hombre, si es corta, cuando me tengo que reenganchar al colegio, pues el colegio me pondrá las condiciones de si tengo que entregar trabajos, exámenes, si es evaluación continua, pues engancharme, la que fuera, y tendré que hacer un esfuerzo cuando voy en el idioma y cuando vuelvo para tener eso. Si voy todo el año, pues estamos en la misma realmente, porque como os decía, se convalida curso completo, no asignatura a asignatura, ni oye, que no has dado química y tienes que haber dado química porque en primer bachillerato. No, no. Yo he cumplido con la norma de convalidación, he cogido asignaturas que me han indicado, las he estudiado, las he aprobado, he obtenido esta media, he convalidado cuarto de la ESO, he convalidado primer bachillerato y ahora me incorporo al curso que me toca. Y el curso que me toca, pues tendré que hacer el esfuerzo que tenga que hacer en ciertas asignaturas. En inglés lo tendré superado, igual hay alguna asignatura física o química, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque yo fui en el 89-90, por ejemplo, y yo di física todo el año y no di química, y cuando volví, pues tenía que dar química, me tuve que poner las pilas, pero en física lo que había dado ahí me servía, ¿vale? Entonces, bueno, no, un año fuera tiene muchas ventajas, pero desde luego la parte académica, pensar que va a ser, no es que allí va a estudiar lo mismo que aquí en ninguno de los sistemas, ¿vale? Ni el irlandés, ni el canadiense, ni el americano. El irlandés se puede parecer un poco más al nuestro, simplemente porque es como más lo que hay en cada curso. El americano y el canadiense, como se hace una selección, los mismos estudiantes de cada país hacen una selección de asignaturas, le voy a dar yo la forma que yo más o menos quiera, cumpliendo la norma de convalidación. Vuelvo a repetir que estamos nosotros por detrás, ¿vale? El nivel académico en Irlanda y en Canadá es bueno, también en Estados Unidos, ¿eh? Pero bueno, como estamos centrándonos aquí, y sobre todo está todo el tema de instalaciones que van con el colegio, ¿no? Canadá se parece en ese sentido muchísimo a Estados Unidos, casi toda la vida extraescolar pasa en el colegio. En Irlanda bastante, pero ahí también puede haber más semejanza con el nuestro, en el que también existen clubs, existen alternativas fuera de lo que es el propio high school o el colegio para ese tipo de actividades extracurriculares. En la parte canadiense es muy importante, va muy ligada al colegio y es lo que muchas veces da vida a los estudiantes en el día a día, en lo que vayan a hacer. Pues nada, pasamos a la parte de Estados Unidos. Como os decía, esto se trata de hacer lo he dicho al principio, un pequeño briefing con ciertas cosas que os queden más o menos claras. Al final os abrimos las preguntas y respuestas y encima os ponemos el contacto, que yo creo que es un poco donde podemos explayarnos por cada uno de los países, que si no podemos estar aquí, pues bueno, eternamente. El folleto tiene 14 páginas y habla de esto que estamos hablando hoy. Yo creo que lo importante es más o menos saber las oportunidades que existen, qué significa cada una, qué países tenemos y qué modelos dentro de cada país, y dentro de eso luego ya lo podemos desarrollar. ¿Vale? Centrándonos en Estados Unidos, se perdonad, un poco de agua. Vale, centrándonos en Estados Unidos, lo primero de todo que quiero diferenciar aquí, y en Estados Unidos veréis que voy a hablar un poquito de integración. Se puede hacer semestre, si alguien quiere hacer algo menos podríamos mirarlo, pero suele ser bastante complicado. Se puede hacer semestre, pero generalmente los que hacen semestre acaban quedándose todo el año. Entonces me voy a centrar bastante en el año académico, saber que existen posibilidades de algo menos, estamos en la misma, no se convalidaría, ¿vale? Y aquí más que en tiempos, que es un poco lo que daba antes la diferenciación, y por eso Estados Unidos lo dividimos o lo damos en un apartado diferente, nos vamos a centrar en el tipo de visado, que es con lo que yo puedo entrar a Estados Unidos. Como europeo, si quiero estar más de 3 meses en Estados Unidos, necesito un visado. No nos vale la ESTA o el documento que hacemos junto al pasaporte para poder entrar a Estados Unidos. Necesitamos tener un visado. Y nos tiene que dar una organización americana o un colegio americano, como veremos ahora, pues los papeles necesarios para emitir ese visado, y aquí nosotros, STEP, es el que se encarga de la gestión y obtención de ese visado, que en definitiva se lo dan al estudiante y el estudiante va a tener que ir a la embajada de nuestra mano, pero va a tener que ir a la embajada, ¿vale? Porque eso lo da la embajada, aunque hay unos papeles por detrás que nos da una organización. Y diferenciaremos dos visados, el J1, que es el que llamamos clásico, y el F1, que será el siguiente que veamos. El J1, que es el clásico, que es el que el gobierno americano regula y controla y es garante de él desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando decidió que quería hacer este programa
en los Estados Unidos, al que fuesen adolescentes de todo el mundo. Ahora vamos a ver los requisitos: a vivir con una familia voluntaria, acudiendo a un high school público, y para eso unas fundaciones que están por debajo de ellos, a los que ellos, el Departamento de Estado americano, controla, son las que pueden emitir los papeles, o tienen la potestad de emitir los papeles que a posteriori nos dan el visado. Vale, pues este es el que generalmente más gente hace. Económicamente es el que, además del tema de la familia voluntaria, económicamente, que eso solo pasa en este programa, también económicamente es el más barato. Es lo que estamos pagando es el visado, y tiene, dentro de que cueste 14.450 euros el año completo, es el que tiene por detrás una especie de subvención del gobierno americano, o por lo menos una regulación de precio del gobierno americano, cosa que en Irlanda, en Canadá no existe. Son precios más altos que lo que os he dicho, y en el F1 todavía más altos, ¿vale? Entonces, en este caso sí, en el clásico sí, y es un poco el que más solemos hacer, el que más histórico tiene, el que más gente suele conocer. Vale, pues este tiene unos requisitos técnicos, ¿no? Para el estudiante, que son tener entre 15 y 18 años. De hecho, para el año que viene, los estudiantes que pueden ir al programa son los nacidos entre el 1 de marzo del 2007, y los de 2007 tendríamos que ver, porque ya es complicado cada vez más, que son los que ya acaban segundo de bachiller en principio, ¿vale? Sería como hacer un año, llamémosle sabático. Hay algunos países que solo hacen esto porque no permiten convalidar. El nuestro, por suerte, sí, con lo cual no suele ser muy habitual que del 2007 tengamos para el año que viene. Serían ya con segundo bachillerato acabado. Lo normal serían pues 2008, 2009 enteros, y los del 2010 tienen cogida hasta el 31 de agosto del 2010. Hay que tener 15 años cumplidos para ir en este programa. Estoy hablando del visado clásico de J1, ¿vale? Los nacidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2010 no pueden ir a hacer cuarto de la ESO. Requisito: tener 15 años cumplidos. Ha habido años en los que algunas organizaciones se lo han saltado. Ha habido años en los que el gobierno americano, y no las nuestras, que trabajamos con dos, el gobierno americano ha ido sacando tarjetas, tarjetas amarillas, y parece que la mayoría se han contenido. Alguna todavía queda que hace algo por ahí, pero hay que tener 15 años cumplidos. No es el curso de cuarto de la ESO lo que determina que pueda ir. No es la convalidación, porque no es una cosa que a ellos les importe. Eso es un tema del Ministerio de Educación español, en nuestro caso transferido al gobierno vasco de cara a la convalidación, pero la norma es la del Ministerio de Educación. Entonces, no cabe, a nosotros no nos caben, los que, sintiéndolo mucho, los entre el 1 de septiembre del 2010 y el 31 de diciembre del 2010, en este programa. En todos los demás sí, no pueden hacerlo, ¿vale? Hay que tener un buen expediente académico los 3 últimos años, un bien de media, porque en eso es un poco lo que os decía antes, eso lo marca el programa, pero bueno, más o menos para todos, si te vas a ir un año, estaría bien que, excepto que quieras hacer carrera allí, que hay alguno que dice, no, es que yo, que carrera académica de secundaria y bachillerato, no me hablo no de la universidad, que digas, bueno, pues quiero ir allí, bueno, entonces se pueden ver opciones, pero si quieres luego retornar, si vas a ir y vas a volver, te va a costar al ir, y si aquí te cuesta, te va a costar también allí. Me da igual en cualquiera de los sistemas, por mucho que tengamos en mente o oigamos que todo es muy fácil en ciertos sitios, cuesta, y sobre todo al retornar también me va a costar. Con lo cual, bueno, un bien de media, que es lo que tenemos. Se hace un examen de inglés, es hoy en día un poco lo que menos nos preocupa, porque la media o el nivel de inglés que tienen nuestros estudiantes ya en estas edades es importante, porque bueno, llevan desde muy pequeños hablando. Igual era un problema hace 30 años, hoy en día no está el problema. El examen de inglés es obligatorio, hay que hacerlo, se hace en casa, se hace online, pero bueno, en principio suelen pasarlo. Y luego se hace una entrevista, fundamentalmente viendo que tienen ganas de ir, que están interesados en participar. ¿Vale? Este programa, todo esto lo marca, y hay que hacerlo. Y igual que lo hace ese programa en esas edades, nos pasamos al otro programa, el de visado flexible o F1. ¿Vale? Su propio nombre lo indica, permite mayor flexibilidad en casi todo, desde la incorporación del estudiante en cuanto a requisitos técnicos, que veremos ahora, y también en cuanto a la posibilidad de yo determinar más cosas, o elegir yo o estudiante o mis padres, pues bueno, ciertas cosas como pueden ser sí, zona, colegio. Luego al final os doy una explicación que yo creo con la cual se entiende todo muchísimo mejor. Pero bueno, este visado F1 ya no está en las organizaciones esas que había, fundaciones por debajo del gobierno americano dando los papeles del visado, sino que por debajo del gobierno americano, que siempre está ahí, lógicamente, porque el visado no deja de ser de suyo, como os decía, que ir a la embajada, lo dan colegios directamente. Históricamente esto se conocía como visado de colegio privado. Lo que ha pasado es que con la evolución del tiempo ha habido colegios públicos que se han metido, bueno,
en este aspecto han decidido que iban a participar con ese visado F1, así podían ellos elegir los estudiantes que realmente ellos querían y encima obtenían ellos pues, un beneficio económico mayor. El visado flexible, para que os hagáis una idea, empieza a partir de unos 23.000 euros, ¿vale? Y son los colegios los que lo hacen directamente. Y son colegios, pues bueno, que han determinado, oye, pues si a mí, si mi zona es atractiva muchas veces, porque los privados siempre quieren tener estudiantes, lógicamente, pues un privado al final necesita tener estudiantes. Pero los públicos antes no estaban metidos, pero han visto que igual privados que son más pequeños en muchos destinos de Estados Unidos están obteniendo cantidades de dinero importantes por la matrícula de un estudiante. Y dicen, jolín, pues yo que estoy en un colegio público que es muchísimo más grande, con mucho más atractivo, con muchas más, me da igual, instalaciones, académicamente, lo que fuera, que realmente es lo que pasa en Estados Unidos, y el colegio de al lado, que es pequeñito, cobra 8 y a mí el gobierno me da 1 por tener esto. Porque al final puedo yo traer por 10 que soy más grande que ese, porque no lo hago y me monto mi departamento, que es lo que han ido haciendo. Entonces, por eso ya no decimos tanto de colegio privado, porque también existen colegios públicos, como veis ahí. Bueno, este sí que puede ser a partir de los 13 años, que es la edad de entrar en high school. En high school se hace lo que es nuestro tercero y cuarto de la ESO más primero y segundo de bachiller, ¿vale? 4 años, o sea que eso en principio tiene que ser así. Nos permite hacerlo más de un año, es decir, el visado anterior que hablábamos, el J1, solo se puede hacer una vez en la vida. Es más, si he hecho un F1 ya no me dejan hacer un J1 a posteriori, ¿vale? Pero el F1 se puede hacer 2 veces en la vida, 3 o las que yo quiera, incluso después de un J1 se puede hacer. En este ponemos ahí familia voluntaria y remunerada o que recibe un estipendio, pero es más tipo Irlanda o Canadá. En este van a recibir, por norma general, van a recibir un estipendio. Es muy raro el de familia voluntaria en el caso del visado F1. Alguno hay, ¿eh? Alguno hay y bueno, pero no suele ser para nada lo habitual. Y como os decía, permite esto que ponemos aquí de seleccionar el estado y zona. Yo, esto es lo que os quería explicar con un ejemplo que creo que es lo mejor. Para que os hagáis una idea, en el visado clásico J1, un estudiante hace un expediente, una familia hace un expediente, pasa todos los controles, veremos ahora un poquito más de las familias. Pasa todos los controles, hace todo lo que tenga que hacer y al final los dos han sido aceptados en el programa, han pasado sus controles. Una familia que va voluntariamente a tener a alguien en su casa escoge a un estudiante o elige al estudiante en base a unos perfiles que la organización le presenta. Puede ser en cualquier sitio de Estados Unidos. Si voy por el visado F1, la entrada suele ser la contraria. Y lo suelo poner con un ejemplo a nivel de aquí. Es decir, si yo hiciese un visado J1 en España, me podría elegir a alguien en Bilbao, me podría elegir a alguien en Zaragoza, me podría elegir a alguien en Madrid o en Sevilla. Si yo voy al F1, la entrada, como digo, es diferente. Nosotros presentaríamos presupuestos de colegios en base generalmente no a zonas, que también puede ser en base a lo que queramos, pero generalmente suele ser en base a deporte, en base a algún instrumento musical, en base a algún aspecto cultural relevante que puede ser el teatro o lo que fuera. Y con esas características que nos decís, nosotros os presentamos de la mano de los americanos 4 o 5 colegios, y los 4 o 5 colegios son Berriochoa, Santa María, otro en Madrid, el Menesiano de Madrid y otro en Sevilla. Entonces, no es que yo sepa a qué colegio voy, sé a qué colegio voy y a qué ciudad voy. O sea, la entrada es totalmente diferente, como podéis ver, ¿vale? Entro, digamos, al revés. En uno me escogeré una familia y iré a un sitio de Estados Unidos, y en el otro, dentro de qué he elegido, tienen que admitir, a posteriori, lógicamente. Y por eso también tiene que admitir mi matrícula, por decirlo de alguna manera. Pero una vez que he entrado por en la parte del colegio, pues sé en la ciudad que estoy, ¿vale? Esa es la gran, gran diferencia que tiene un programa y en otro. En el visado J1, y me voy a centrar fundamentalmente en ese, porque la parte de familias que hemos comentado antes de Canadá e Irlanda, para las que reciben estipendio en Estados Unidos, es muy similar, pasan sus controles, tienen que hacer absolutamente todo, reciben ese pequeño dinero para, bueno, para ayudarles en el tener en casa un adolescente, pero, como decía antes, lo quieren hacer bien para que todo se mantenga. Esto que son las familias voluntarias, generalmente eso es algo bastante complicado de entender. El programa, como os digo, funciona desde la Segunda Guerra Mundial. El programa, desde sus orígenes, es así. El programa lo controla el gobierno americano y tiene que ser absolutamente así. También tenéis que pensar que esto es algo cultural. Es muy difícil que alguien venga aquí a nuestro país, y cuando planteamos eso, de hecho, no sé si alguno habéis participado de alguna de las comunicaciones que hemos tenido fundamentalmente con el Berriochoa, con el tema del el verano pasado, teníamos un estudiante americano que quería venir y al final no pudimos tener una familia.
Entonces, es algo que culturalmente a nosotros nos cuesta. Nosotros hacemos la idea de tengo muchas cosas que hacer y encima si viene alguien tengo que llevarle, traerle, enseñarle esta ciudad, la otra. Ponemos todo eso, todas las variables que metemos nos hacen al final decir, pues si no tengo tiempo no lo puedo hacer. Los americanos son bastante diferentes, por decir totalmente diferentes en eso. Es algo cultural, lo han visto, puede ser que su familia lo haya hecho, sus vecinos, en su día alguno en el colegio que ellos conocen, y al final lo que esperan es alguien que vaya allí y se adapte a su vida. No van a cambiar su modus operandi porque alguien vaya, cosa que nosotros generalmente pensamos que tenemos que hacer cuando alguien viene. Ellos no lo van a hacer, van a recibir a alguien con los mismos derechos, con las mismas responsabilidades que cualquier otra persona de la casa. ¿Vale? Y eso es lo importante, que culturalmente está muy arraigado y para que os hagáis una idea, os he dicho desde cuándo y a una media de unos 30.000 estudiantes, sobre todo los últimos años, entiendo que en aquel primeros momentos no, pero bueno, desde los 80 tranquilamente a una media de 30.000 o más estudiantes todos los años en Estados Unidos. Con lo cual, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y sobre todo siendo un estudiante de intercambio que va a compartir su cultura y todo eso. Las familias, pues lo primero que tienen que hacer es como el estudiante, mostrar un interés, cumplir unos requisitos técnicos que se los marcan a ellos, ver cómo es la casa, ver cuál es el colegio, ver cómo va a ser la logística que utilizan para el colegio, ver cómo se van a organizar en casa, ver qué hobbies tienen, hacer un expediente, igual que hace el estudiante, por de alguna manera, y una vez que han hecho todo eso, tienen que pasar dos controles más que no pasamos ninguno de los agentes que participan en el programa, ninguno más que ellos, que son, uno, control de penales de todos los mayores de 18 años de la casa. Si aparece cualquier cosa, lógicamente no pueden ser familia, que para eso les hacen el control. Y segundo, el nivel de renta que hay en la casa. Por debajo de un nivel de renta, de una renta per cápita, no está permitido tampoco tener un estudiante. Se supone que por debajo de ese umbral no puedes tener a alguien más en tu casa, ¿vale? Entonces, una vez que han hecho con eso, que son los requisitos que marca el Departamento de Estado, han pasado la entrevista, han hecho su dossier y encima han pasado los controles, son familia anfitriona o familia susceptible de ser familia anfitriona y de elegir al estudiante, ¿vale? Lo hace el gobierno americano, puede ser en cualquiera de los estados, como os decía antes, y al final van a elegir al estudiante. No ven, lógicamente, todos los perfiles de estudiantes, sería una borrachera de estudiantes, no podría ser, lógicamente. Lo que hacen al final es las organizaciones es filtrar expedientes de familias, filtrar expedientes de estudiantes, ir viendo qué afinidades pueden tener y al final a la familia se le presentan dos, tres expedientes para que pueda decidir eh, uno u otro me convence más o por lo que fuera, ¿vale? Al final los expedientes son expedientes y bueno, hay gente que trabaja sobre ellos, está acostumbrada a ello, pero bueno, no dejan de ser expedientes que luego en la convivencia es donde hay que demostrarlo, ¿vale? Y si surge cualquier problema, pues para eso estamos nosotros, para eso están los coordinadores y efectivamente siempre en estos programas al final hay un índice bajo, pero ese índice existe de cambio de familia por la circunstancia que fuera, a veces marcado por la familia, a veces marcado por el estudiante, para eso estamos nosotros, para eso están los organizadores de cualquiera de los países y bueno, al final hay que verlo como un paso adelante para que se haga bien. Bueno, muchas de la gente dice, bueno, ¿y qué porcentaje estamos hablando? Pues probablemente estamos en torno a un 3 o un 4% en estos últimos años. Es poco, pero el que está dentro del 3 o 4 es el 100% para él, con lo cual al final por eso me gusta explicarlo para absolutamente todos, ¿vale? Bueno, si antes me he metido en la parte de colegios, en Canadá, sobre todo con el tema de la parte extracurricular, aquí me quiero meter con la parte curricular y luego me meteré con la extracurricular. ¿Por qué por la curricular? Porque este es el país que generalmente, como suelo decir yo, a nivel de calle o Radio Macuto suele decir que en Estados Unidos no se hace nada, todo es muy fácil, no se estudia nada y el nivel es muy bajo. Bueno, yo, es verdad que ahora con la presentación en Zoom y viendo lo que yo presento, estáis viendo todo el rato la pantalla, pero cuando hago la presentación en vivo suelo decir, bueno, yo no hace falta ir mirando la pantalla, ¿eh? El que quiere la mira, yo voy hablando, voy diciendo, pero en este le suelo decir que mire la pantalla, porque estas universidades que veis aquí, Harvard, Stanford, Yale, MIT, nos suenan a casi todos. Son de las más importantes del mundo, si no las más importantes, y a ellas fundamentalmente van estudiantes americanos. ¿Qué pasa? Que de no hacer nada, ser un nivel muy bajo, de repente llegan a estas universidades y nos crean a Gates, a Zuckerberg y a toda esta gente que todos conocemos, entre otros, quiero decir, por decir cuatro nombres o dos nombres. Pues no, no. El sistema educativo americano lo que tiene es un secreto, o más que un secreto, por lo menos una virtud, yo creo, que otros no lo tienen, que el canadiense se le asemeja, si bien no tan al 100%, y al final es que existe la posibilidad de que cada estudiante sea
un currículum individual dentro del high school. Hay muchas igualdades, pero un currículum individual dentro del high school en base a sus habilidades, en base a sus inquietudes, en base a sus aptitudes y sus actitudes, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que pasa desde el punto de vista que en estos centros existe, en todos los centros en Estados Unidos, ya me da igual que sean públicos, privados, lo de antes que hablábamos, existe la figura del tutor, counselor, consejero, que se llama, ¿vale? Y al final lo que hace es guiar a los estudiantes dentro del instituto a los cuales les está permitido elegir diferentes asignaturas de diferente nivel y independientemente del curso en el que estés. Es decir, el sistema educativo americano me puede dar para que yo salga del mismo con créditos universitarios porque he cogido clases llamadas AP o de honores, o me puede dar para haber acabado algo similar, por decirlo de alguna manera, no sé, a un nivel inferior, que no es alguien que va a ir a la universidad, pero que se ha graduado del high school haciendo otro tipo de asignaturas de un nivel que no son tan altas como las de esa persona y habrá niveles intermedios. Eso es un poco el gran secreto del por qué y qué es lo que hay que hacer, que ahí también les guiamos nosotros, es el no hacer algo que has hecho aquí y encima cumplir la norma de convalidación. Y eso pasa absolutamente en todos, ¿vale? Esa figura de consejero, tutor, es fundamental para hacer ese currículo individualizado. Los que tienen clase en Estados Unidos no son los estudiantes, son los profesores. Los estudiantes se van moviendo y si todas las personas somos 20 en la primera clase y luego igual los 20 somos cada uno en una clase diferente y alguna podrá ser de grado superior y alguna de grado inferior. A nosotros de grado inferior no nos valen por el tema de convalidación, ¿vale? Estoy anticipando cosas. Pero de grado superior, si voy a hacer un cuarto de la ESO que es grado 10, poder tener clases de grado 10, 11 o 12. No me van a poner impedimento. ¿Vale? Y al americano, nosotros tenemos el impedimento que hay que conjugarlo con la norma de convalidación. Los americanos no tienen absolutamente ninguno. Quedaros con esa idea, ¿vale? En la parte extracurricular, pues como antes, y si cabe todavía más parecido a la canadiense, aquí toda la parte extracurricular pasa alrededor del colegio, es muy importante, son muy importantes los deportes, pero aparte de los deportes, la cultura, lo que ellos llaman los clubs de gente que se une por afinidades que pueden ser de fotografía, me da igual de los que les gustan los dibujos animados, manga, todo el mundo manga. De cada uno tiene, cada colegio tiene infinidad de oportunidades para que la gente se asocie, eh, igual que en el deporte, pero en otro tipo de actividades. Y esa es la vida del high school, donde vas a ser estudiante de intercambio, que es como te van a conocer. Y al final, esto es un poco donde el estudiante va a pasar más tiempo. Lógicamente va a ir con una familia, pero también nos pasa aquí a ciertas edades, ¿no? Ya poco a poco van pasando más tiempo con sus amigos. Bueno, pues al final un poco lo mismo, ¿no? Con sus compañeros de clase, con sus compañeros de equipo, todo eso es un poco donde la convivencia y la vivencia del estudiante aparte de la familia, ¿vale? Bueno, estoy acabando de este pequeño, como decía, briefing y llevamos ya casi 40 minutos porque es complicado hacerlo más corto, yo creo, de los países, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, quedaros con esa idea, el año completo convalida, lo que no es año completo no. En Estados Unidos existen dos tipos de visados, uno es con familia voluntaria, más rígido, tengo otro que es flexible, Irlanda y Canadá, bueno, un poco quedaros con esa idea y luego además os pondré a posteriori de esta diapositiva ya os viene un poco la parte de contacto con nosotros, que yo creo que sería el que esté interesado para poder ampliar información en cualquiera de los destinos y en cualquiera de los programas. Vale, bueno, como os decía a un principio, desde el año 92, si bien se funda en el 91, pero en el 92 primeros programas, ¿vale? Conocemos los programas de todos los ángulos. Yo espero que os he dicho antes, yo lo hice en el 89-90, el clásico en Estados Unidos. Aquí en la oficina tenemos Elena, Miren, Miguel Ángel también lo han hecho, el hijo de, perdón, la hija de Toñi lo hizo, mi hija lo va a hacer el año que viene. Carlos, que se jubiló, tenía a su hija que lo hizo. Bueno, pues un poco de todos los ángulos. Gente que ha estado en Irlanda durante largos periodos, en algún programa de estos, incluso también de au pair. Bueno, en principio, el conocer todo eso y la experiencia al final nos hace, si bien siempre puede surgir algo nuevo, bueno, nos hace por lo menos tener esa, ese poder de reacción o ese poder de respuesta, pues bastante ágil, aparte de nuestro contacto con los proveedores. Bueno, no me voy a centrar mucho en esto porque no hemos hablado de ellos, pero bueno, somos bastante claros. Creo que tenemos en el folleto o en la web, si entráis, precios finales claros. No hay letra pequeña, no hay, eh, no sé, a veces parece que hay que estudiar para saber cuál es el precio porque tengo que añadirle la matrícula. El nuestro viene claro y yo creo que en principio lo que está claramente explicado en cada uno de los programas, con el que incluye todo el tema de la convalidación a nivel
local nos vamos a encargar nosotros y cuando estén allí vamos a dar siempre el visto bueno. A nivel local quiere decir presentación ante gobierno vasco, bueno, todo eso. Pero la formación, el darles el ok y el ver que están estudiando con copia a vosotros padres, siempre lo vais a tener. No vais a tener que tocar un papel vosotros como padres y no vais a tener que estar pendientes, pues como cuando se matriculan en el colegio, aquí lo que vais a tener que estar pendientes. Y exactamente lo mismo cuando haga falta visado en la parte americana o incluso la canadiense, si es para larga estancia, de curso completo, siempre haremos nosotros todos los papeles. No vais a tener que hacer nada, no, está todo incluido, no tenéis que pagar nada y no tenéis que hacer ninguna gestión de papel, ¿vale? Importante, al final, como os decía antes, somos un grupo de 10 personas sin cambios, quiere decir que llevamos con mucha estabilidad mucho tiempo. Al final empezaréis y eso yo creo que es bastante importante, sobre todo en cercanía, el empezar un expediente, pues si es en Irlanda o en Canadá con Ainara, si es en Estados Unidos con Bea o con Miren, o todo el tema de comunicación con Elena, o desde un principio pues con Natalia o conmigo. Eh, son las personas de referencia que vais a tener durante todo el plazo y todo el plazo, si empezamos ahora, son prácticamente 2 años, porque estamos ahora para ir en el 25-26, si hablamos de curso completo, aunque se traigan en julio, junio, julio las notas, pues generalmente el gobierno vasco en agosto suele ser bastante inhábil, la convalidación nos la suelen dar en septiembre, octubre, que no pasa nada porque tenemos una credencial, perdón, un volante de del gobierno vasco, de cómo nos presentamos, nos vale para matricularnos, bueno, ahí no hay problema, ¿vale? Pero eso lo tenéis que tener un poco en cuenta. Y bueno, porque en cualquiera de los destinos al final trabajamos con organizaciones de prestigio con las que llevamos toda la vida trabajando. Y en especial, como os decía antes, pues bueno, por ejemplo en Estados Unidos con el tema de la edad, las nuestras nunca han transigido a que puedan ser de 14 años, una de ellas nunca, la otra tuvo los de septiembre, una época que también ya al final dijeron que no, y bueno, pues no les han quitado nunca visados, hay a quien sí, ¿vale? Eso creo que es importante. Bueno, estamos acabando, ¿eh? El siguiente paso, como os decía, yo creo que al final en estos, aunque ahora hablamos de los turnos de preguntas, en estos lo diré, en estos teléfonos, en este email, en esta web, bueno, pues contactar con nosotros y ampliar información, si es para este año, si es para futuro. Oye, en la web está todo lo que tenéis. En la web incluso hay un vídeo colgado del programa J1, que dice que al final tenéis con más explicación. Pero bueno, yo creo que lo suyo sería, oye, quiero, pues no sé, centrarme o que me ha quedado claro ciertas cosas, pero pues no me ha quedado un montón de cosas claras y las quiero hablar. Bueno, pues sin más, esto sería, lo voy a dejar aquí para que lo tengáis. Vale, luego esta presentación también se la suelen pasar a los colegios que la suelen colgar en la web, pero aquí os quedan nuestros teléfonos, aquí os queda nuestro email, cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Muchísimas gracias por atendernos, por estar ahí, y por interesados por el programa y desde luego estamos abiertos a que contactéis con nosotros para poder, para poder ampliar la información de los programas. Muchas gracias a todos.